Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy seguiremos hablando sobre el sujeto. Aprenderemos las clases de sujeto. En el video anterior vimos las partes del sujeto, el núcleo y los modificadores y la aposición. Empecemos. Clases de sujeto. Podemos dividir el sujeto según la presencia del sujeto. Primer tipo sería un sujeto expreso. ¿Y por qué se llama expreso? Porque el sujeto se ve en la oración, está escrito en la oración. A eso llamamos sujeto expreso. Ejemplo, Juan resuelve el examen bimestral. Para reconocer sujeto, recuerden que la pregunta sería ¿quién o qué? Entonces, en este caso, la pregunta para reconocer sujeto es, ¿quién resuelve el examen bimestral? ¿Quién lo resuelve? Juan. Por lo tanto, Juan es el sujeto de esta oración. Y esta oración tiene sujeto expreso porque el sujeto aparece en la oración. Siguiente tipo de sujeto. Ahora tenemos al sujeto tácito. Se llama sujeto tácito porque el sujeto no está en la oración, pero se entiende cuál es el sujeto. Ejemplo, llegaremos tarde a casa. La pregunta para hallar sujeto sería ¿qué, quién o quiénes? Entonces, ¿quiénes llegaremos tarde a casa? La oración no lo dice. ¿Quiénes llegaremos tarde a casa? No sé, puede ser María, puede ser José, puede ser Juan, no sabemos exactamente. Pero a todos esos nombres, María, Juan, José, podríamos utilizar el pronombre nosotros. Nosotros llegaremos tarde a casa. Entonces, aquí el sujeto sería la palabra nosotros, porque aquí en la oración no aparece, pero sí se podría colocar. A eso llamamos sujeto tácito. El sujeto no está en la oración, pero sí se puede colocar un sujeto. El sujeto sería aquí en esta oración oculto, el sujeto oculto sería nosotros. Vamos con el siguiente tipo de sujeto. Esta vez vamos a clasificar al sujeto de acuerdo al número de núcleos. Claro que para esto es importante saber qué es el núcleo del sujeto. Recordemos que el núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Generalmente el núcleo del sujeto está conformado por una palabra. Cuando el núcleo del sujeto está conformado por una palabra, a eso llamamos sujeto simple, porque el núcleo que tiene solo es una palabra. Ejemplo, los estudiantes participan en clase. El sujeto de la oración sería los estudiantes. Todo esto, los y la palabra estudiantes. Pero el núcleo de la oración solo sería la palabra estudiantes, porque recuerda que el núcleo de la oración es la palabra más importante. Y esta oración tiene sujeto simple porque en esta oración solo hay un núcleo. Así que esa oración tiene sujeto simple. Ahora veamos el otro tipo de sujeto. A esto llamamos sujeto compuesto. Se llama sujeto compuesto porque el sujeto de la oración ya no tiene un núcleo, sino tiene dos núcleos. Algunas oraciones pueden tener 3 núcleos, 4 núcleos, depende de la oración. Ejemplo, Laura y Carlos ven una película juntos. El sujeto de la oración sería todo esto, Laura y Carlos, todo eso.
pero los núcleos serían solo la palabra Laura y también la palabra Carlos. ¿Por qué se llama sujeto compuesto? Porque aquí hay dos núcleos. Y te vas a dar cuenta que es un sujeto compuesto porque en el sujeto de la oración mencionará el nombre de dos personas o de tres personas, de cuatro personas o de cuatro animalitos o de cuatro lugares o dos lugares. De esa manera te das cuenta que es un sujeto compuesto y dentro del sujeto estará la palabra y también. De esa manera reconoces cuando un sujeto es compuesto. Sigamos. El sujeto también se puede dividir según la acción que realice. Empecemos. Tenemos el sujeto paciente. Se llama sujeto paciente porque el sujeto o la persona que indica en la oración no realiza la acción. Él no realiza la acción, sino que recibe la acción, no la realiza, recibe. Ejemplo, el arquitecto fue despedido por su mal trabajo. A ver, ahí en tu casita, ponte a pensar. ¿Quién está realizando aquí la acción? ¿La acción lo realiza el arquitecto? ¿Será cierto? Él está realizando la acción, en este caso la acción sería, fue despedido. Esa es la acción. ¿Y quién realizó esa acción? ¿El arquitecto? Él solito se dijo, ya terminaste, hiciste mal este trabajo, ahora te despido. Y él solito se despidió. No, él solo no se puede despedir, por eso él no hace la acción. Quien le despidió fue su jefe, ¿no? Puede ser este. Esta persona fue quien lo despidió. Le dijo, no, has hecho mal el trabajo, ahora te despedimos. No, ya no queremos que trabajes aquí. Por eso a esto llamamos sujeto paciente. Aquí el sujeto de la oración sería el arquitecto. Y es sujeto paciente porque la palabra el arquitecto no realiza la acción, sino la recibe. Otro hizo la acción y esta persona solo recibe esa acción. Por eso se llama sujeto paciente. Vamos con el otro tipo de sujeto. Ahora tenemos el sujeto agente. El sujeto agente es aquel que sí realiza la acción. Ejemplo, el policía dirige el tránsito. Aquí vemos, ¿no?, la imagen del policía y bailando está dirigiendo el tránsito. Pero él lo está haciendo, él está haciendo la acción, está dirigiendo el tránsito. Por eso a esto llamamos un sujeto agente, porque realiza la acción. El policía, sujeto agente, porque es quien realiza la acción. Ahora vamos con el otro tipo de sujeto. Tenemos los sujetos según la presencia de los modificadores. Para esto es importante recordar qué eran los modificadores. Recordemos que los modificadores del sujeto puede ser modificador directo o modificador indirecto. Cuando un sujeto no tiene modificadores, a eso se le llama sujeto incomplejo, porque no tiene modificadores. Quiere decir que ese sujeto solo se conforma por una sola palabra, nada más. Ejemplo, Andrés come pollo. Andrés es el sujeto de la oración y este sujeto se llama incomplejo porque no tiene modificadores. Recuerden que los modificadores son palabras que van a acompañar al núcleo del sujeto. Y aquí, como solo hay una sola palabrita, no puede presentar modificadores porque no hay otras palabras que estén acompañando al sujeto que es Andrés. No hay otras palabras acompañándolo. Por eso a esto llamamos sujeto incomplejo.
La oración está conformada solo por una palabra. De esa manera es fácil reconocer un sujeto incomplejo. Ahora, el sujeto complejo es aquel que sí presenta modificadores. Puede ser modificadores directos, indirectos o aposición. Y es muy fácil reconocerlo porque el sujeto complejo está formado por dos a más palabras, mientras que en el sujeto incomplejo solo lo forma una palabra. En el sujeto complejo lo reconozco porque está formado a partir de dos palabras a más. Quiero decirte que esto que hemos aprendido son los diferentes tipos de sujeto y los diferentes tipos de sujeto se pueden repetir. Un sujeto puede tener dos tipos, tres tipos, dependiendo de la oración. Por ejemplo, el hermano de Miguel, esta oración tiene un sujeto complejo, pero también tiene un sujeto expreso porque aquí se ve el sujeto y también tiene un sujeto simple porque esta oración solo tiene un núcleo del sujeto. Entonces, una oración puede tener varios tipos de sujeto. Es importante que lo analicemos. Ahora sí, me despido. Chau, chau. Nos vemos hasta el próximo video. Chau, chicos.